Soy el director del Centro de Estudios Agua-Tierra, una organización que pretende acercar el conocimiento más nuevo sobre la naturaleza que hay disponible hoy en día, sobre la relación que tenemos los seres humanos con la naturaleza, cómo podemos reconectarnos a la conciencia de la naturaleza y cómo podemos entender que somos parte de un sistema inteligente y no los inteligentes del sistema. Hoy día la charla tiene que ver con agricultura regenerativa y en específico con agricultura sintrópica, que es una forma de agricultura regenerativa, algo más específico. La agricultura regenerativa es algo más amplio. Nosotros trabajamos haciendo diseños, haciendo educación al respecto y haciendo implementaciones. O sea, podemos ir a diseñar y a implementar un bosque regenerativo, un sistema de agricultura sintrópica, un agroecosistema, como decimos, y también hacemos talleres, charlas, cursos, encuentros, seminarios acerca del tema tanto para niños como para adultos. La idea es poder acercar este mundo al público en general. Voy a empezar la presentación, voy a empezar a compartir pantalla. Al final podemos responder algunas preguntas. Es una presentación introductoria, no vamos a poder profundizar en los temas por una cosa de tiempo, pero está nuestro centro de estudios abierto para las personas que deseen aprender y entrar un poquito más en profundidad en este tema. Vamos con la presentación. Bueno, la agricultura regenerativa es un paradigma, es un modo de hacer agricultura que tiene mucho que ver con la conciencia, la realización de cómo el momento actual está siendo súper crítico, tanto a nivel ambiental, medioambiental, a nivel climático, a nivel ecológico, como también a nivel de la productividad y de la sustentabilidad que tienen las prácticas agrícolas hoy en día. Cada vez está siendo más difícil, cada vez está siendo un poco más caro mantener las productividades y cada vez estamos viendo efectos colaterales indeseados que hacen que la práctica agrícola tradicional y sobre todo la práctica agrícola industrial se vean puestas fuertemente en cuestión. Ante esto, ha surgido respuestas a nivel de científico, a nivel de sociedad civil, para poder, de cierta manera, hacer una transición hacia sistemas alimentarios, sistemas agrícolas, que tengan en consideración que es el ecosistema, es la ecología, son los suelos los que sostienen a la agricultura y que si no cuidamos de esta base de que nos otorga la naturaleza, la agricultura puede dejar de ser viable y si la agricultura deja de ser viable, el fantasma del hambre y de la sequía pueden fácilmente azotar y dejar al mundo en una situación muy crítica. Entonces la agricultura regenerativa se propone a grandes rasgos dos grandes objetivos. Uno es restaurar el clima y los suelos, lo que podemos llamar el ecosistema, lo que podemos llamar el medio ambiente, y por otro lado, generar una productividad agrícola que sea viable económicamente y viable socialmente, o sea que alcance para dar alimento y alcance para que la gente que trabaja en agricultura pueda vivir de eso. Estos dos objetivos en general han estado reñidos en la historia de la agricultura, una historia que tiene ya unos 10.000 años, digamos. Y
hoy en día se está haciendo muy necesario poder conciliar estos dos objetivos y poder aunarlos en una práctica que pueda satisfacer tanto la sanación, la restauración, la regeneración del clima y los suelos, y mantener o aumentar la productividad agrícola basado en un respeto a los ciclos naturales y a los equilibrios naturales. Hay 4 principios generales que nosotros trabajamos que son comunes a todo tipo de agricultura regenerativa, ya que existen muchos tipos, muchos acercamientos a esta misma problemática, tanto desde las prácticas más ciudadanas, las prácticas más campesinas o las prácticas indígenas, pero también de las prácticas más científicas, académicas, desde la agronomía. La agricultura regenerativa entonces se entiende a través de 4 principios generales. El primer principio general es la energía solar, lo que llamamos fotosíntesis. La fotosíntesis es la fotosíntesis es la captura y transformación de la energía del sol. Es la energía primordial de la vida en el planeta y impulsa y sostiene los ciclos atmosféricos, hídricos, climáticos globales. Todo lo que sucede a nivel planetario en cuanto a ecosistema viene impulsado y viene promovido porque existe la energía solar. Sin eso la máquina planetaria no sería capaz de funcionar. No habría evaporación, no habría intercambio de oxígeno y nitrógeno, no habría vida en el planeta básicamente. Desde la agricultura regenerativa se busca maximizar la fotosíntesis en el tiempo y el espacio. Un principio muy importante y que vamos a tener en cuenta siempre durante la presentación. El segundo principio general es el ciclo del agua. Aquí los conceptos fundamentales son ciclo corto o local del agua. Este es un concepto nuevo, lo vamos a explicar. La retención del agua en el suelo y la bomba biótica, que es la que produce la lluvia. Estos son conceptos muy nuevos. No se enseñan aún en la escuela, no se enseñan en los colegios, tampoco se enseña en las universidades, salvo algunos lugares en Europa, en Estados Unidos, en Australia, donde esto ya está entrando, esta nueva ciencia. El ciclo corto del agua se refiere a que en una bioregión o en una cuenca, en un sector, podríamos darle el nombre de un barrio, de un poblado, de una localidad, la evapotranspiración del agua de la superficie vegetal de ese lugar provoca la lluvia y el enfriamiento del planeta necesarios para que las nubes tengan la suficiente cantidad de agua. Aquí vemos una imagen donde se está viendo el ciclo del agua cortado. No está el ciclo del agua sano. Entonces, el único vapor, la única evaporación que viene es la del mar. Y esto no es suficiente para que llueva de manera ordenada. Entonces, este es un proceso complejo, múltiple, donde el aire caliente que hay en el continente repele la humedad marítima y cuando llueve el agua ya no puede penetrar la tierra que está un poco más caliente que el agua. Esto es una gradiente de temperatura, por lo que se alimentan los ciclos de la inundación y la sequía, de la desertificación y los incendios, la escasez de agua y los extremos climáticos. En tiempos donde vemos que casi la mitad de las comunas de Chile están declaradas con escasez hídrica, incluso en regiones como los lagos, donde llueve más de 1000 milímetros por año, vemos que el problema es que el ciclo corto
del agua no está funcionando. El ciclo corto del agua es, al funcionar, al generar la evapotranspiración, favorece la regeneración de los tejidos vegetales del bosque, favorece que exista agua fresca en las napas, cosa de que puedan haber vertientes de las cuales nosotros podríamos alimentarnos y tomar agua y usar, y promueve que exista un clima balanceado. Sin el ciclo corto del agua, no estamos pudiendo generar que el mecanismo de enfriamiento y de generación de pluviosidad en los continentes sea efectivo. Junto al ciclo corto del agua y gracias a él, existe lo que llamamos la bomba biótica. La bomba biótica es un mecanismo que significa que hay una especie de succión de la corriente, de la transpiración, de la evaporación, perdón, transpiraciones de las plantas, de la evaporación marítima, que hace que esa pueda penetrar en los continentes. Les leo la definición. A través de la transpiración, las plantas liberan vapor de agua en la atmósfera. A medida que el vapor se eleva, se encuentra con capas de aire frío y se condensa en gotas, formando nubes. En el paso de gas a líquido disminuye el volumen de agua, dejando un vacío en el aire con la reducción de su presión. Esto provoca que el aire por debajo, donde la presión es relativamente alta, es aspirado, arrastrando con ella el aire más húmedo del mar o de la superficie forestal real. Una bomba que produce vapor y que al final genera lluvia. Generada por Anastasia Makarieva y Víctor Gorchov el año 2006, esto es muy, muy nuevo en la ciencia. Aquí tenemos un gráfico, vamos a ver unos cuantos para poder entender un poco más este tema, de cómo el transporte atmosférico empieza y funciona cuando existe la evapotranspiración y cuando existe también la absorción y la retención de agua en el suelo, disminuyendo la escorrentía superficial y atrayendo más humedad desde el mar. Podemos ver un gráfico con la situación más en específico. Al lado izquierdo tenemos cómo el suelo está pelado, está erosionado, está compactado y también está más caliente. Se producen los gases de efecto invernadero y se produce una presión atmosférica y una temperatura, una gradiente de temperatura que no permite que la humedad entre. Este ciclo es degenerativo, degrada, y es lo que estamos viendo en Chile y en el mundo hoy en día. Al lado derecho tenemos la situación ideal, donde el suelo está cubierto y es poroso. Entonces permite la infiltración. Esto le llamamos un multiplicador de la lluvia. El calor se libera de manera gradual y las nubes con alto efecto albedo, que significa que reflejan una cantidad de luz y de energía solar hacia fuera del planeta. Este es el mecanismo de enfriamiento del planeta. Sin este mecanismo de enfriamiento y de producción de lluvia, el ecosistema no funciona. Y si no favorecemos una superficie reforestada y una superficie capaz de absorber, retener y transpirar el agua, el problema climático no se va a resolver. El problema climático no se resuelve desde la captura de carbono. La captura de carbono es un efecto secundario. El efecto primordial para el control y la estabilización del clima es el ciclo corto del agua y la bomba biótica, con la consecuente retención de agua en los continentes. Retener el agua en el suelo y revegetar la superficie de manera permanente es la condición para que el clima vuelva a ser estable.
Entonces, aquí tenemos un gráfico que es básicamente lo mismo, donde vemos cómo la flecha roja en la área B deforestada es mucho más grande y el, ¿cómo se llama? El calor latente y la evapotranspiración son mucho menores. En cambio, en la superficie forestada, esa ecuación cambia. Y ese es todo el asunto, es como la base del asunto, y hoy en día en las discusiones públicas no se está hablando de esto. Y es muy importante que se hable porque tiene que ver con el uso de los suelos. Y los agricultores y las agricultoras somos muy responsables del uso de suelo. También las ciudades, también la minería, también las obras públicas, pero la agricultura es el principal eh, como responsable de todo esto. Bueno, en agricultura regenerativa buscamos restablecer el ciclo corto del agua y generar equilibrio hidrológico en los continentes. Esto significa que vuelve a funcionar esta maquinita. Entonces, esto lo vamos a tener en mente para cuando estemos pensando en la técnica agrícola en sí misma. El tercer principio es el suelo. El suelo es un organismo vivo para nosotros. Como organismo vivo, es muy importante que se trate como tal y no como un organismo inerte que puede recibir insumos artificiales, químicos, sin ninguna consideración. Cuando un cuerpo humano, que también es un organismo vivo, se le administran medicamentos químicos sin un conocimiento de la fisiología del sistema corporal, causamos estragos, causamos daño. Lo mismo con el suelo. Los conceptos básicos para entender el suelo es la microbiología por un lado. La microbiología es toda la vida, desde los gusanos hasta las bacterias más pequeñas y pasando por muchos tipos de organismos como hongos, como protozoos, como nemátodos y muchos insectos, son un ecosistema. Y nosotros tenemos que promover que la microbiología del suelo sea vital, abundante y sana. La cobertura, por otro lado, es el alimento del suelo. El suelo siempre tiene que estar cubierto. Un suelo expuesto, una tierra expuesta, como se trabaja en agronomía, es un suelo que nos puede mantener de manera natural y de manera independiente su microbiología. La biomasa que uno agrega en forma de cobertura orgánica al suelo es la responsable de mantener la sombra, de mantener la cobertura del sol y de mantener una constante alimentación de ese suelo a través del tiempo. Los sistemas de colonización, acumulación y abundancia son una clasificación que realizó Ernest Götz, ya vamos a ver quién es él, fundador de la agricultura sintrópica, en cuanto a cómo está la cantidad y calidad de vida consolidada en un pedazo de suelo. ¿Qué tanto, qué tanta vida, qué tanta vitalidad, qué tanta salud hay en nuestro organismo llamado suelo? El sistema de colonización corresponde a suelos degradadísimos, a suelos que son posteriores a disturbios muy grandes como incendios forestales, como erupciones volcánicas, como tsunamis, como podríamos llamarle también una intervención, no sé, para construir un estacionamiento. El suelo retrocede al sistema de colonización y ahí empieza la vida de nuevo a querer formar cobertura, primeras formaciones vegetales, de las cuales generalmente vemos las herbáceas silvestres, que llamamos malezas, y empezamos a avanzar al sistema de acumulación, donde el parámetro para saber que estamos avanzando en la calidad y cantidad de vida consolidada en el suelo es el cantidad de biomasa, la cantidad de materia orgánica que ese suelo es capaz de generar por sí mismo. Y cómo la relación entre el nitrógeno y el carbono, los elementos principales que ciclan, que hacen un ciclaje,
en la respiración del suelo con la atmósfera, van cambiando de manera más acelerada el uno en el otro. El carbono se va transformando en nitrógeno, el nitrógeno va generando materia vegetal, la vegetación va generando captura de carbono, y así pasamos a los sistemas de abundancia. Los sistemas de abundancia son suelos que tienen una fertilidad de largo plazo y de manera autónoma. Los bosques establecidos, los bosques climáxicos, primarios que se llaman, que tienen vegetación de edad ya de mayor de 80 años para arriba, son sistemas de abundancia. Y nosotros aspiramos a cultivar la tierra llevando los suelos al sistema de abundancia. En agricultura regenerativa buscamos generar aumento de vida y fertilidad del suelo a través del tiempo. Este es el objetivo que necesitamos para poder cultivar la tierra de una manera sustentable, donde el saldo final energético que queda en el suelo es siempre positivo. Nosotros realizamos cosechas, aunque sea a gran escala, y el suelo nunca deja de aumentar su fertilidad. Y pasamos al último principio, que tiene que ver con todo lo anterior, que tiene que ver con la absorción de la vegetación de la energía solar, maximizando la fotosíntesis, se restablece el ciclo del agua, el suelo adquiere vitalidad, y esto ocurre a través de un proceso que se llama sucesión ecológica. La sucesión ecológica es un mecanismo del planeta Tierra para generar mayor complejidad y mayor diversidad de vida a medida que avanza el tiempo, garantizando un aumento de la energía disponible, un aumento de la fertilidad. Este es el mecanismo con el que el planeta Tierra viene, y nosotros hemos olvidado el entendimiento de este proceso. La sucesión ecológica es el concepto clave de la agricultura regenerativa, y no es muy fácil de entender a buenas a primeras, pero vamos a hacer un esfuerzo de explicarlo lo mejor posible. Las comunidades de seres vivos que conviven en un espacio y tiempo determinado transforman su entorno y crean condiciones para que otras comunidades de seres vivos con mayor complejidad y longevidad ocupen el lugar y continúen el proceso de complejización y acumulación de cantidad y calidad de vida consolidada. Esto es la descripción de un proceso, el proceso por el cual unas formas de vida, un ecosistema, siempre va dando pie a especies que vienen con una complejidad, con una longevidad y con una necesidad de fertilidad mayor. Las formas de vida, como los seres humanos, como los mamíferos, son producto de que la sucesión ecológica lleva funcionando 4 millones de años, por lo menos. O, bueno, no sé si ese número es correcto, pero desde la formación de la vida que la sucesión ecológica no deja de funcionar, y es la responsable de que toda la vida en la Tierra exista. Aquí tenemos un gráfico donde se ejemplifica los sistemas de colonización, acumulación y abundancia, que aquí en este gráfico se están llamando sistema degradado, sistema intermediario y sistema de lujo, y una línea de un gráfico donde se ejemplifica el avance de la sucesión natural de especies. En agricultura regenerativa plantamos al principio especies adaptadas al lugar para que puedan generar mucha biomasa. A medida que empiezan a crecer, empezamos a podar selectivamente, a hacer raleo, como se llama, y empezamos a generar la biomasa que va a alimentar el suelo para que mediante esa biomasa, que es energía solar transformada en tejido vegetal, podamos alimentar la microbiología del suelo y se pueda estabilizar el aumento en el tiempo de la fertilidad considerando la cosecha. O sea, uno saca, pero el proceso del suelo continúa aumentando la fertilidad. Y
cuando vamos avanzando ya, tenemos que esta vegetación se tiene que estratificar. Y la estratificación la vamos a explicar en unas diapositivas más adelante, pero tiene que ver con la absorción de la luz. Tiene que ver con la fotosíntesis y cómo en el bosque se generan diferentes estratos, los cuales en conjunto absorben de manera más eficiente la luz solar, cosa de que se pueda andar con mayor potencia. Es como un combustible finalmente. Y es la vegetación estratificada la responsable de capturar ese combustible y de poder procesarlo. En la agricultura regenerativa buscamos promover y cuidar la continuidad del proceso de sucesión ecológica. Ahora pasamos a revisar una variante nueva, muy reciente, aunque lleva desarrollándose varios años, de agricultura regenerativa que llamamos agricultura sintrópica, que tiene algunas características particulares que la hacen distinguirse de la práctica general de la agricultura regenerativa y de otras formas de agricultura regenerativa. Primero que nada es un sistema agroforestal sucesional. Sistema agroforestal donde vemos que se incluyen siempre especies perennes, arbustos y árboles en los cultivos que nosotros queramos o necesitemos cultivar. Esto puede ser desde flores, herbáceas, granos, legumbres, árboles frutales, madera y animales, ganado. Todo esto puede ser el objetivo de nuestro sistema agroforestal sucesional, pero tiene una base que está ahí incluida en el mismo lugar, no en otro lugar, no en el potrero de al lado, sino en el mismo lugar, un sistema de árboles que es el garante de que la sucesión ecológica pueda seguir avanzando. De esta manera mezclamos árboles de servicio o de alimentación, que son los garantes de la alimentación, de la fertilidad y de la sucesión ecológica, y por otro lado tenemos nuestros cultivos objetivos que conviven con estos árboles. Es una agricultura de procesos, porque no se basa en la administración de insumos. Hoy en día la mayor parte de la agricultura regenerativa se basa en los insumos naturales como compost, como bocachi, como polvos de roca, como test de compost, como humus, que nosotros le añadimos al suelo para que el suelo pueda seguir produciendo de manera intensiva. Nosotros sustituimos en agricultura sintrópica los insumos gradualmente porque el suelo genera su propia fertilidad por la inclusión de los árboles y los arbustos que están ahí para ser podados y para generar fertilidad a través del tiempo. Por eso decimos que es una agricultura de procesos. También es una agricultura natural porque no utiliza nada que no sea dado por la naturaleza de antemano. Dice Ernest Götz que los principales insumos de la agricultura sintrópica son el conocimiento por un lado y las semillas y las plantas por otro lado. El resto, suelo, atmósfera, oxígeno, carbono, nitrógeno, energía solar, está dado en el planeta y el planeta funciona y se basa en que eso existe. Bueno, aquí está el responsable de esta síntesis, de esta integración. Definimos a la agricultura sintrópica como una integración de técnicas agroforestales, de técnicas agroecológicas y de técnicas ancestrales en la agricultura. Fueron sintetizadas, no inventadas por Ernest Götz, que hoy en día está por los 70 y tantos años, que es un agricultor investigador suizo que estuvo 30 años investigando en principalmente Costa Rica y después en Brasil, de donde tenemos sus mejores ejemplos, pero desde hace más ya de
unos 7, 8 años, ya está instalado en los climas mediterráneos, en los climas semiáridos, en los climas templados, demostrando que estos son principios, esta es una agricultura que se aplica a todos los climas y a todas las partes del mundo, entendiendo los principios de sucesión ecológica, los principios de la fotosíntesis, los principios del ciclo corto del agua y los principios de la dinámica de los ecosistemas, podemos generar sistemas de abundancia donde nuestros cultivos, tanto a gran escala como a pequeña escala, pueden ser cultivados de esta manera. Me falta definir la palabra sintropía y la palabra sintrópica para que no quede ahí en el aire. Eso simplemente significa que hay una acumulación y un aumento de la complejidad en un sistema, en un agroecosistema, en nuestro suelo, a medida que pasa el tiempo. Y se diferencia de los sistemas entrópicos, que son toda nuestra mecánica, todos nuestros mecanismos son entrópicos, como el auto. El auto, nosotros tenemos que agregarle benzina para que pueda recorrer cierta cantidad de kilómetros. Un sistema sintrópico, a medida que anda, genera excedente de energía. Y esto es una característica de la vida. La vida, los sistemas biológicos, la capa viva del planeta es, por esencia, sintrópica. Genera un excedente energético que está a disponibilidad del ecosistema del planeta completo. Y es muy importante entender esto. El trabajo de Ernest Götz es impecable a nivel agrícola, tanto desde la transformación de monocultivos de forestales o de cítricos o de plátanos en 2.000 hectáreas hasta la pequeña agricultura familiar donde en 500 metros cuadrados o en 1.000 metros cuadrados queremos tener huerta o queremos criar animales o tener miel. Esto es algo que está entrando fuerte en la agricultura y que mientras antes lo conozcamos y nos familiaricemos con esto, antes vamos a poder hacer una transición hacia un modo de producción que sea realmente sustentable, que se pueda proyectar a largo plazo y que a fin de cuentas signifique el renacer de la agricultura en un mundo que lo necesita con mucha urgencia, diría yo. Bueno, algunas características de la agricultura sintrópica. Algunas de las características más importantes son la alta densidad con que se planta al principio. Nosotros, para generar un estallido de vida, un estallido de fertilidad, un aumento, un avance en este gráfico, para avanzar en el sistema intermediario y acumular energía en nuestro suelo que después pueda ser utilizada por nuestros cultivos, necesitamos partir plantando en alta densidad. Una alta densidad que a veces es muy diferente a lo que nos ha planteado la agronomía moderna actual, y es muy raro porque siempre estamos pensando en lo que va a pasar en 5, 10 o 15 años después, por ejemplo, cuando plantamos un bosque. Pero si nosotros nos damos cuenta, la alta densidad es un mecanismo de la naturaleza. Si observamos bien un bosque, cuando un árbol X, no sé, un peumo, bota semillas, bota millones de semillas. Y él no quiere que esas millones de semillas, o la naturaleza no busca que todas germinen. Germina un porcentaje. Y ese porcentaje después pasa a ser joven un porcentaje menor. Entonces se va haciendo un raleo selectivo desde la altísima densidad a un raleo selectivo a medida que pasa el tiempo para que se establezcan las plantas que van a traer la mejor información genética, la mejor adaptación a la condición local y la mayor potencia para poder propagarse en el futuro. Y después, a medida que el peumo madre vaya envejeciendo, solo algunos de los jóvenes van a llegar a adultos y van a hacer su recambio generacional.
recambio generacional que es muy mirado en menos en las prácticas de reforestación y las prácticas de restauración ecológica y de ecosistemas, porque se observan los bosques y se llama a conservarlo y se llama a salir del bosque, pero no vemos que las generaciones que van a reemplazar al bosque que está empezando a envejecer estén presentes. Y hay un abismo generacional que va a hacer una merma de fertilidad. Y eso es muy grave en la proyección que tienen los ecosistemas del planeta hacia el futuro. Un siguiente principio es la biodiversidad. La biodiversidad es muy importante, también la copiamos de la naturaleza y no podemos generar fertilidad ni todos los principios que hablamos al principio si no hay biodiversidad. Por eso ya nosotros usamos un sistema y nos gusta este sistema que usa muchas especies diferentes, aunque nuestro cultivo objetivo sea la manzana, por ejemplo, o sea, solo el trigo o la papa, cualquier cultivo objetivo, tiene un sistema biodiverso en el mismo predio, en el mismo lugar, paralelamente creciendo, asegurando todo este equilibrio ecológico que controla plagas, que no hace necesario que se agreguen muchos insumos, la necesidad de insumos va disminuyendo a medida que pasa el tiempo y va también aumentando la capacidad hídrica del suelo, por lo que va disminuyendo el riego. Entonces, alta densidad y biodiversidad son patrones generales en la agricultura sintrópica. Un objetivo más específico de la agricultura sintrópica, un principio, una característica, perdón, es que existe plantas de alimentación y plantas objetivo. Esto ya un poco lo adelanté y significa que cuando nosotros plantamos un consorcio, un grupo de árboles frutales, digamos, manzano con durazno en nuestro predio y tenemos 10 hectáreas de manzano con durazno intercalados entre sí para generar estratificación, entre medio de esas plantas tenemos plantas de alimentación o plantas de servicio que van a ser las plantas que van a ser sometidas a poda y a manejo durante toda la vida del sistema y van a ser las garantes de que el sistema mantenga y aumente su fertilidad mientras se aseguran cosechas de mucha calidad de manzana y de durazno, por decir algo. Los elementos para los elementos para ordenar los cultivos en un predio son el ciclo de vida de una planta, cuántos años vive, y el estrato, la necesidad de luz. El estrato muchas veces se confunde con la altura de la planta. Y no es necesariamente la altura de la planta. Hay plantas que son de tamaño mediano, tamaño bajo y necesitan mucha luz. Y hay otras plantas altas que no necesitan tanta luz. Entonces la estratificación se parece a la altura, pero no es la altura, es la necesidad de luz. Y eso es algo que requiere de observación y de investigación. Digamos que nosotros copiamos no tanto la forma del bosque y de los ecosistemas originales, sino su dinámica y su función. Este es un enfoque funcional. Quiere que la función del ecosistema funcione bien porque hemos visto que cuando la funcionalidad del ecosistema está sana, está correcta, está equilibrada, todo lo demás anda bien y no es difícil poder tener cultivos objetivos, cultivos comerciales dentro de este equilibrio. De hecho, se convierte más fácil, pero hay que entender el mecanismo de la poda. Porque el mecanismo de la poda es la única manera de que plantas de servicio, plantas de alimentación que son de rápido crecimiento, que son de rebrote muy vigoroso, que muchas veces las calificamos de plantas invasivas, puedan convivir con nuestros cultivos objetivos comerciales. Vamos a pasar ahora a ejemplos que hemos tenido
nosotros mismos, Centro de Estudios Agua Tierra, no voy a poner en esta ocasión ejemplos internacionales. Esos ejemplos yo les voy a pedir que los vean en la página agendagoch.com, se lo voy a escribir en el chat, porque es mucho más impresionante que lo que nosotros, que llevamos 3 años aprendiendo esto, llevamos 4 años, y nuestros sistemas tienen recién 2 años los más exitosos, nosotros podamos, ustedes puedan ver los sistemas que ya tienen 10, 20, 30 años de antigüedad, donde esto ya es simplemente maravilloso. Y fue lo que a nosotros principalmente nos cautivó y nos llamó a decir, vamos a traer esto a Chile. Vamos a hacer que esto se conozca, vamos a hacer que esto se difunda y vamos a hacer que esto se experimente y se ponga en práctica. Y esa es una de las misiones que tenemos como Centro de Estudios Agua Tierra, aparte de generar todo un mundo de ecoalfabetización, de reconexión con la naturaleza, para que esto no sea tan ajeno, para que esto no sea tan raro y para que la agronomía pueda entender e incluir e integrar estas nuevas prácticas. Aquí estamos viendo un sistema de acumulación en Limache, quinta región, donde aquí preponderan los eucaliptos que este año ya están siendo podados de manera intensiva. El eucalipto se poda 90% de su follaje una vez al año y se convierte de un enemigo de los ecosistemas en un regenerador de suelos sin competencia. Es un gran regenerador de suelos. Yo entiendo que en una presentación tan corta esto no se pueda absorber, ni digerir, ni entender bien, pero esto es una invitación a inspirarse, a saber que existen nuevas formas y que otras personas lo están haciendo con mucho éxito en el planeta entero, en nuestros mismos climas y con productividades que son impresionantes. El futuro de la agricultura le llamamos. Aquí hay un sistema que todavía no está plantado, ¿sí? En Navidad. Nosotros aquí hicimos retención de aguas, zanjas de infiltración, lagunas y algunos montículos para generar un ecosistema que no deje que el agua se vaya del lugar, sino que nos permita retener el agua, donde ahora esto ya foto desde hace 2, 3 años, nosotros ya en toda esta superficie, que es aproximadamente un poco más de media hectárea, vamos a generar una reforestación masiva aquí. Comuna de Navidad, sexta región. Este es un ejemplo de cómo estos son, a simple vista parecen muchos eucaliptos, estos tienen 2 años y han alcanzado los 4 metros, plantados juntos sin ningún sentido. Pero aquí, dentro de estos eucaliptos, está creciendo un bosque nativo. Y está creciendo un bosque nativo que apenas necesita riego. Estamos regándolo 2 veces al mes y un poco nomás. Son los eucaliptos, cuando son podados de esta manera, casi el 90% de su follaje, que se devuelve al suelo, que genera la fertilidad y genera el impulso de crecimiento, la información de crecimiento, para que en un área de 200 metros cuadrados crezcan alrededor de 30 árboles nativos. El eucalipto vuelve a rebrotar y nosotros lo volvemos a podar. Y nunca dejamos que pase los 4 o 5 metros de altura para que nunca sea difícil de manejar. Aquí estamos viendo un sistema agroforestal con foco, con objetivo frutal en la comuna de Polpaico, en la comuna de Tiltil, localidad de Polpaico, al norte de la región metropolitana. Este sistema tiene recién 2 años y medio, 3 años, y fue el primero que nosotros hicimos cuando llegamos de Brasil, de haber aprendido la agricultura sintrópica con Ernest Götz. Ha sido un factor de aprendizaje muy grande, ha sido muy lindo aprender de esto, que lo hicimos sin saber, lanzándonos a la piscina, como se dice, con la convicción de que hay mucha potencial en esto y nosotros no lo conocemos. Este sistema está en Quillota y está recién siendo plantado. Se aterrazó la ladera y se pueden ver 2 hileras de arbolitos recién plantados por terraza. Vamos a generar un sistema agroforestal con foco en la reforestación con nativo aquí. Aquí tenemos un sistema agroforestal diverso en la comuna de Molina, en la cordillera, cerca de Radal de las Siete Tazas.
aquí están combinadas las especies exóticas de rápido crecimiento de alimentación con especies nativas, con especies frutales. Y damos fe de que crecen muy bien todas juntas. Estamos a punto de habilitar los potreros de atrás todavía. Este año vamos a habilitar los potreros de atrás y esto está creciendo con mucha energía. Hay un acercamiento. Se puede ver los frutales que fueron plantados antes. Nosotros ahora recién le plantamos las plantas de biomasa, porque esto había sido un sistema frutal más tradicional, podríamos decir, sin la inclusión del elemento de biomasa. Aquí tenemos Lampa, la casa donde yo vivo, donde yo experimento. Es un sistema muy diverso, donde estamos a pequeña escala probando técnicas de vivero, técnicas de hortalizas, técnicas de retención de agua, técnicas de probar que por ejemplo, que las incompatibilidades, que la alelopatía no es un concepto correcto en agricultura, ya que lo que maneja que una planta crezca bien con otra es la sucesión ecológica, no los componentes de una planta con otra. Con adecuada poda, todas las plantas crecen bien con todas las plantas. Los pinos, los eucaliptos, los úlex, las moras, todas pueden crecer bien con las plantas más delicadas que existen. Y eso lo estamos comprobando in situ en nuestro predio experimental en Lampa, que puede ser visitado. Aquí varios de los predios que nosotros trabajamos pueden ser visitados. Este es un sistema en Curanipe, Peyúgue, en la costa del Maule, recién plantado también bajo la misma lógica. Especies de rápido crecimiento, de alimentación, de servicio, de soporte, junto a especies frutales, viendo cómo desde el primer momento los riegos van bajando poco a poco. Esto necesita establecerse. Son sistemas vegetales que necesitan un tiempo para poder generar sus resultados, pero ya vemos que al segundo año ya esto tiene grandes resultados, que yo lo he podido ver. Aquí estamos viendo en el norte, en Los Vilos, en la comuna de Huentelauquén, un sistema que vive con un riego mínimo, donde hicimos un parche muy pequeño para convencer a los dueños de 50 metros cuadrados. Los árboles nativos crecían bien con los miosporos, crecían bien con los aromos, crecían bien con los acacios, con los pimientos, en conjunto con los eucaliptos. Y una vez que este parchecito se estableció, la dueña de casa nos dijo ya, planten en todo el sistema. Esto todavía no tiene ni un año, la parte grande, y ya está dando buenos resultados, se riega bastante poco, y vamos viendo y observando cómo crece. Eso. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Y quiero dejarles los contactos. El primero, regeneración.aguatierra@gmail, es mi correo. Después viene el Instagram, regeneración.aguatierra. Tenemos una página web hace muy poco, hace unos meses lanzada, www.regeneracionaguatierra.cl, y tenemos nuestro WhatsApp, nuestro número. Centro de Estudios Aguatierra es un organismo abierto a el público. Nosotros asesoramos, damos acompañamiento, codiseñamos, también diseñamos, también implementamos todo tipo de sistemas regenerativos. Usamos la permacultura, queremos reconectar a las generaciones jóvenes con la naturaleza. Así que ahora vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a... Eso. Vamos a empezar a leer las preguntas. Les voy a dejar la página agendagots.com, donde ustedes pueden ver. También les voy a dejar un ejemplo de clima mediterráneo, donde es muy importante para la credibilidad en nuestros climas
que esto se pueda ver en los climas y con las especies que nosotros conocemos, porque a veces, y al principio, hasta hace 5 años, 6 años, cuando la información venía del subtrópico y de los trópicos, mucha gente la descalificaba por no ser de nuestro clima, pero ya eso está superado. Entonces voy a ir al principio a tratar de responder algunas preguntas. Saludos desde la Unión. Sí. Gente de Brasil, muchas gracias por escucharnos de allá. Nos saludan desde la Unión, allá tenemos buenas redes en la Unión, hay harta gente ya experimentando en la Unión. Estamos tratando de llegar pronto con talleres, con actividades en la comunidad. ¿Existen fomentos económicos para quienes queramos comenzar con la agricultura regenerativa? Mira, yo diría que no. La situación en Chile de la agricultura regenerativa es: hay que emprender, hay que autogestionarse, hay que rebuscárselas. No es imposible, pero estamos al nivel de FPAs, estamos, yo creo que en pañales con esto. Ojalá que desde la Sociedad Nacional de Agricultura se pueda lanzar una voz, un llamado a las políticas públicas, a las autoridades, de que es necesario impulsar, subsidiar la experimentación, la investigación en estos temas. Para mí es fundamental y nosotros luchamos arduamente por abrirnos paso sin recursos más que los generados por nosotros mismos y por las redes que tenemos en Chile, puros privados por ahora, para que esto se expanda. Así que yo creo que esa pregunta se responde de una manera más o menos negativa. ¿Cómo podríamos aplicar estos sistemas en huertos de fruta para exportación, considerando que no aceptan ingreso de fruta con plagas cuarentenaria? Entonces la fruta podría ir, por ejemplo, con chanchito blanco. Ese es un tema importante, es un tema que yo creo que no podemos pensar en exportar fruta sintrópica si es que antes no hicimos prueba, no hicimos investigación, no hicimos predios experimentales. Yo cuando trabajo con productores de fruta, productores de palta, por ejemplo, productores de uva, no les digo que cambien sus 10 hectáreas de un momento a otro. Les digo, probemos 1000 metros, probemos media hectárea en una esquina y cuando tengamos resultados propios, contextualizados, recién ahí pensemos en expandir. Y por mientras convivimos con el mercado de manera tradicional, pero nos esforzamos en que la investigación y la experimentación avancen de manera concreta, de manera práctica, de manera sostenida. Para responder esa pregunta tendríamos que ir al extranjero. Y hay mucha gente ya trabajando el tema de la exportación con fruta regenerativa, con fruta sintrópica, y sabiendo mucho más que nosotros del tema de las plagas. ¿Qué árboles recomiendas para la regeneración de suelo en el sur de Chile que sirva también para las abejas? Mira, como explicamos, todos los árboles sirven. Los árboles que generan el impulso de crecimiento en el sistema de acumulación, en el sistema intermediario, como vimos en el gráfico, son árboles de rápido crecimiento y de rápido crecimiento comparativo y de buen rebrote ante la poda. Esas son dos características principales para poder empezar a regenerar suelos. Después tenemos todas las especies nativas, sabemos que funcionan, están adaptadas a los lugares, entonces nosotros las mezclamos con especies de rápido crecimiento y de buen rebrote ante la poda, que a veces las especies nativas no cumplen esas características o no son comparativamente tan eficientes en esas tareas, y no sé, el aromo negro, excelente regenerador de suelo, pero hay que entender que las plantas no funcionan individualmente. No vemos que el eucalipto sea una buena especie, no vemos que el aromo negro sea una buena especie, o no vemos que el canelo, el guaye o el coihue sea una buena especie. Vemos que en conjuntos y manejados de cierta manera generan la fertilidad del suelo. No es la especie en sí misma, es el conjunto y es su manejo.
Eso es más importante. Ayer tuvimos una charla de manejo holístico. El manejo holístico está en la base del entendimiento de la agricultura regenerativa y no se remite solamente a los ganados, a la ganadería, se remite a todo el mundo del ecosistema, a todo el mundo ecológico y a todo el mundo de la agricultura. Tienes que hacer un pequeño plan piloto, consolidarlo y aplicarlo en todo el predio. Demora, pero funciona. Eso es. Y eso que demora es relativo. Estos sistemas agroforestales son comparativamente rapidísimos comparado con lo que era el bosque comestible, con lo que son la agroforestería tradicional que se trabaja desde el INFOR, por ejemplo, que es la reforestación que trabaja con AF. Es mucho más rápido. No es inmediato, tiene su tiempo, pero lo que dice ICA es dan el clavo. Nosotros trabajamos con planes pilotos y solo nos expandimos cuando ese plan piloto le hizo sentido y la persona a cargo, el grupo a cargo, lo conoció. Jeff Latton en Australia habla mucho de estas franjas de infiltración, también le llaman swales, sí. Mucho, en permacultura es muy conocido eso. Bruno, el eucalipto, según dice, impide que el suelo crezca de otras especies. ¿Cómo poder manejarlo para que no compita tanto con otras especies? Manejo. Ya yo creo que esa pregunta está respondida. Manejo intensivo y biodiversidad. No es solo el eucalipto para regenerar el suelo, es su grupo de plantas de biomasa. Una asociación que funciona en todo Chile casi es eucalipto en estrato alto, emergente, aromo amarillo o aromo negro, si es sur o norte, en estrato alto, o pimiento, miosporo o, digamos, maitén, según la zona del país, y maqui o quebracho, romerillo o palqui en el estrato bajo. ¿Qué árboles recomiendas para ganadería que sirvan de sombra, regeneración y alimento? Lo mismo, misma respuesta yo creo. Qué buena, nogal, nos dicen aquí. El nogal en un sistema agroforestal, yo ahora estoy trabajando en Noviciado, cerca de Pudahuel, con un sistema de monocultivo de nogales, haciendo la transformación, la transición, nosotros le llamamos sincronización, hacia un sistema diverso donde el nogal pueda ser menos regado, menos fertilizado, produzca más y a la vez genere otras productividades, por ejemplo, limón que le estamos poniendo. ¿Existen estudios de cómo los árboles pueden influir positivamente en pradera? Sí, sí existen. Hay que buscarlos, están por ahí. ¿Puedes poner los antecedentes de Agua Tierra nuevamente? Ok. Ahí nuestra amiga Nisú saludándonos. Olga, ¿dónde hay unos eucaliptos muy altos y viejos ya? ¿Se puede manejar un cultivo entre medio igual o es mejor cortarlo y empezar de cero? Esto es una pregunta muy frecuente. Hay que ralear y bajar a la altura de manejo los eucaliptos. No podemos iniciar un cultivo de nada en eucaliptos gigantes porque están apoderados del lugar de cierta manera. No tienen biodiversidad, no tienen estratificación y tampoco están a una altura que permita el manejo. Los árboles de más de 5, 6, de 6 metros para arriba ya necesitamos gente profesional para la poda. Y generalmente los árboles, los eucaliptos tienen más de 10 metros. Lo primero que hay que hacer en un monocultivo de eucalipto para poder generar un sistema agroforestal, incluso de producción de madera del mismo eucalipto, es hacer un raleo selectivo y hacer una sincronización de esa poda. ¿Hacen ciencia respecto a la agricultura regenerativa? Por ejemplo, regeneración de material científico. Estamos trabajando fuertemente en eso porque sabemos que es muy importante. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿los pinos grandes impiden el crecimiento de las plantas a su alrededor por la edificación de tierra o es un mito? No es un mito, está ocurriendo, pero es por falta de manejo adecuado. Es lo mismo que hablamos para el eucalipto. ¿Se puede combinar el método Miyawaki con el sintrópico? Por supuesto. Nosotros estamos trabajando el método de la agroforestería análoga, el método del bosque comestible, el método Miyawaki, el método sintrópico. Todos los métodos son integrables. Esto es una agricultura que parte del contexto.
parte de la lectura del contexto particular del predio, de las personas que lo manejan y los objetivos que tienen. María José Liz, hola, ¿cómo establecería un manejo regenerativo en un huerto frutal en plena producción con manejo convencional? Ahí hay que hacer la sincronización. Yo ahí te pido que nos contactemos. Si quieres más información, voy a dejar de nuevo mi WhatsApp. Sí, voy a dejar el Instagram, regeneración.aguatierra. Voy a dejar nuestra página web, regeneracionaguatierra.cl, para que nos contacten. Saludos de niebla. Quisiera experimentar mi huerta de 20 metros cuadrados. Tengo nativo alrededor. Contáctanos, Jimena. Ahora no vamos a tener tiempo, pero básicamente también hay mucha información en la red. Hay que, de cierta manera, familiarizarse con los términos. ¿Cómo puede integrar un bosque nativo con un sistema ganadero y ganadería? Yo creo que ya lo respondimos. El rol e importancia de las flores silvestres en la agricultura sintrópica es el mismo rol que tienen todos los otros organismos. Las flores están en todas partes, están en los árboles. Cuando hablamos de flores como categoría específica, yo creo que estamos atendiendo a formas y no tanto a función y a dinámica. ¿Cómo la agricultura regenerativa mejora la fertilidad del suelo? No usan fertilizante orgánico. Explicamos que lo de la agricultura de procesos. Nosotros y la agricultura sintrópica trabaja la agricultura de procesos y es muy poco dependiente en insumos externos e insumos orgánicos. Pero tenemos metodologías como el Market Gardener, por ejemplo, que se está usando mucho en Chile, con el huerto Cuatro Estaciones, con el huerto Pucalán, con el huerto El Borde, donde se confía exclusivamente en los insumos orgánicos como el compost. Sin eso no hay nada. Entonces, tiene que ver un poco con el enfoque regenerativo que se toma, esto de cómo mejorar la fertilidad del suelo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Generando abundante biomasa producida in situ, que es abundante captura de sol y que es abundante retención de aguas, finalmente. El suelo hace y crea su fertilidad por sí mismo sin que nosotros tengamos que meter mano ahí. Y bueno, vamos a despedir. Dice como dato, como fomento, está el sistema de incentivo para la recuperación de suelo degradado del INDAP y del SAC, donde tienen 67 de la zona en que se encuentra y va a mejorar las condiciones. Muchas gracias, sí, pues eso es lo que andamos buscando, lo que es necesario socializar un poco. Muchas gracias por el aporte, Cristian Vázquez. ¿Cómo podrías contarnos algo breve de los paisajes de retención de aguas? Mira, el paisaje de retención de aguas tiene que ver con generar un ecosistema donde el agua no se vaya por el suelo, por la escorrentía superficial, sino que se absorba. Cuando no hay vegetación ni suelo poroso, tenemos que utilizar zanjas de infiltración, medios físicos para retener el agua, barreras físicas. Eso es lo que yo creo que te puedo adelantar ahora, que ya estamos bastante pasados. Olga, de Tunquén. Bueno, yo estoy trabajando en Tunquén, una de las fotos era de Tunquén. Hay muchos pinos grandes y tendencia ahora todo lo quieren cortar y plantar nativos. Sí es posible que los pinos puedan convivir, pero necesita un buen manejo. Muchas gracias. Listo. Entonces nos vamos a estar despidiendo. Muchas gracias. Les digo que para cualquier consulta, para trabajo, para asesorías, para talleres en su comunidad o en su empresa o en su grupo de gente, nos llamen. Estamos trabajando arduamente, sin descanso, para que esto sea algo más viable, para que sea algo más concreto.
pero necesitamos que la gente se sume a experimentar, que se sume a probar cosas nuevas. Hay mucho potencial por descubrir y ese es nuestro compromiso. La charla queda en YouTube, en el canal de YouTube, para que la podamos repasar y estamos al habla. Muchas gracias al equipo de Sociedad Nacional de Agricultura que hizo posible este ciclo de charla y continúen mañana porque se viene otra interesante charla. Hasta luego.